Amigos, hermanos, Dios los bendiga, buenas noches, qué gusto poder saludarles. La verdad es que estamos muy expectantes con todo lo que Dios está haciendo y todo lo que el Señor hará. Me alegra mucho tenerlos aquí en este en vivo porque cosas maravillosas van a estar por ocurrir. Fíjense, quiero platicarles que estamos en una nueva temporada. Recientemente aperturamos un punto de reunión aquí en la iglesia de Naucalpan, y eso ha sido una bendición enorme, pero también estamos aperturando en este tiempo en vivos que vamos a estar compartiendo con ustedes los días lunes y los días miércoles. Estos en vivos tienen el objetivo de capacitar al cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces van a ser en vivos que creo yo van a ser de mucha bendición para el reino, ¿verdad? Así que, ¿de qué se van a tratar, pastor, los en vivos? Bueno, primero que nada, los días lunes vamos a tener en vivos para liderazgo. Eso significa que el liderazgo es el que va a estar siendo ministrado. Vamos a tener enseñanzas para liderazgo. Y además, los días miércoles vamos a tener discipulado, ¿verdad? Entonces va a ser algo maravilloso. Yo te invito a que estés pendiente de todo lo que el Señor está haciendo, de todo lo que el Señor hará. Y quiero invitarte a este momento a que compartas este en vivo, este en vivo que estamos haciendo, porque pues vamos a estar siendo bendecidos. Amén. Entonces quiero tomarme 2 minutitos más para invitarte a que lo compartas en tus redes sociales, ¿verdad? En tus grupos. Si tú tienes grupos sociales, comparte, porque va a haber una palabra que va a bendecir la vida de mucha gente. Así que yo ya estoy haciendo aquí esa labor de estar compartiendo con grupos que estoy, ¿va? Entonces vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y adelante. Amén. Ok, muy bien. Vamos entonces a iniciar, ¿le parece? Vamos a iniciar. Dice la Escritura: todo lo que hagas de hecho de palabra, hazlo para la gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero invitarte que tomemos un tiempo para orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, sobre todo los líderes que ya están empezando a conectarse, los pastores, los servidores en el reino que están empezando a conectarse. Bueno, pues vamos a estar aquí pendientes. Me alegra ver aquí ya algunos comentarios. Ya Sanidad para las Naciones en Reynosa ya se están conectando ahí. Qué alegre, qué bendición. Saludos, amados, en el nombre de Jesús. Declaramos sobre ustedes bendición. También por mi hermana Adriana Martínez, que siempre está colaborando en las redes. Gracias, Adri, que Dios te bendiga siempre, ¿viste? Vamos a dar inicio, ¿les parece? Vamos a orar. Padre amado, en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, pedimos la unción, el mover de tu Espíritu Santo, porque esta noche va a ser épica, va a ser gloriosa, Señor. Yo sé que esta noche va a haber corazones siendo ministrados, va a haber líderes siendo ministrados, va a haber hombres y mujeres que se van a estar inspirando en tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es penetrante. Y yo sé, Señor Jesucristo, por la fe, que van a ocurrir cosas maravillosas. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques. Gracias por la vida de este hermoso equipo que es mi familia, Señor, que siempre está ahí colaborando. Me bendigo su vida desde ya, Señor, y creo que muchas familias van a ser bendecidas en esta noche. Padre, me pongo en tus manos en el nombre de Jesús y damos inicio a la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que iniciemos, hermanos. Esta noche vamos a estar compartiendo una palabra que he titulado Formando líderes fieles para la iglesia. Así que mientras estás predicando la palabra de Dios, tienes que estar preparando a otros para que lo hagan, para que cumplan la tarea. Es bien importante saber, queridos hermanos, que tenemos un llamado de parte de Dios a predicar la palabra, a enseñar la palabra, pero sobre todo a darle formación a los que vienen detrás nuestro, que van a ser también portavoces
del mensaje de nuestro Señor. Quiero invitarte a que abras tu Biblia o escuches esta palabra que está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde dice de la siguiente forma, en la Nueva Versión Internacional, dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Pues ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Muy bien. Lo primero entonces que quiero decirte es que el trabajo pastoral que nosotros desempeñamos, que llevamos a cabo, en gran medida se basa en enseñar y predicar la palabra de Dios. Estoy seguro que tú estás predicando la palabra 2, 3, 4 veces por semana en tu congregación. Y todo eso está bien porque es la labor fundamental que tenemos que hacer. Sin embargo, es importante decirte que hay un tesoro especial que durante el ejercicio de la predicación de la palabra, estoy seguro que tú has observado. Y son las vidas transformadas de mucha gente que llega a la iglesia quizás triste y tú la ves salir gozosa. Algunos llegan con dudas y tú los ves salir con fe. Algunos llegan pasando momentos de ruptura matrimonial y después tú los ves con un matrimonio sólido. Eso es lo más maravilloso, hermanos, que podemos nosotros experimentar como predicadores del evangelio, saber que Dios está respaldando su palabra y saber que Dios está haciendo cosas maravillosas mientras nosotros estamos predicando. Entonces digamos que tú estás acá adelante predicando, enseñando, pero el Señor ya está trabajando en los corazones y en las vidas del auditorio. Todo eso es hermoso, pero hoy quiero decirte que hay un mandamiento pastoral que está ligado a la enseñanza que tú estás dando. Y es que no tenemos que pasar por alto la preparación de los líderes de la iglesia. Y Pablo lo explica así, ¿verdad? Él dice: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para poder enseñar también a otros. Ahora, fíjate bien, qué importante es esto. Tenemos que buscar hombres idóneos que sean aptos para enseñar y que puedan ser portavoces del evangelio y darle continuidad al ministerio que nosotros estamos desarrollando. Los líderes que están al frente de la iglesia o que están al frente de grupos celulares y que ya están ejerciendo, tienen que ser formados, porque si no formamos líderes hoy, mañana no tendremos iglesia. Si puedes repetirlo conmigo, si no formamos líderes hoy, mañana no tendremos iglesia. Esta conferencia tiene la intención de abordar principios bíblicos para que nos ayuden en la tarea de formar a líderes, basados en el modelo bíblico y por supuesto siguiendo las advertencias de las Sagradas Escrituras. Así que dicho esto, tengo que decirte lo primero. Tenemos que pensar a largo plazo, es decir, tenemos que tener una visión hacia la eternidad. Dice el apóstol Pablo: lo que has oído de mí, encárgaselo a hombres fieles que enseñen a otros. Fíjate que hay un grave peligro en el cortoplacismo. La mayoría de la gente, y lo voy a decir con mucho dolor, la mayoría del liderazgo cristiano solo tienen metas a corto plazo, pero no a largo plazo. Y cuando hablo de cortoplacismo, estoy hablando de una conducta que nos lleva solamente a resolver problemas inmediatos. Es decir, buscamos la manera de obtener un beneficio rápido, aunque no sea sostenible. Evitamos esfuerzos prolongados y todo esto tiende a ser muy perjudicial en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido situaciones que enfrentar y a veces no hay gente para servir en cierta área y colocamos gente de manera rápida sin capacitarla, sin enseñarla,
sin ministrarla y después eso se convierte en un dolor de cabeza y genera todo un cataclisma. Porque las cosas rápidas no funcionan, amados. Tenemos que aprender a tener una visión que nos lleve y que nos catapulte hacia lo eterno. ¿Qué va a pasar cuando tú ya no estés? ¿Qué va a pasar cuando tú ya no estés ejerciendo? Alguien tiene que hacerlo y tienes que darle una formación integral a esa persona que va a continuar. Es como en una carrera de relevos, cuando tú vas corriendo y de repente ves la necesidad de que estás llegando al final, tienes que pasarle la estafeta al que sigue. Entonces es importante entender esto. Muchas veces las demandas inmediatas nos hacen olvidar que no todo se trata de soluciones rápidas, sino de ir construyendo cimientos sólidos. Fíjese, yo recuerdo cuando salí a predicar el evangelio en la primer iglesia donde me asignaron a predicar el evangelio, pues fue algo maravilloso, ¿ah? Pero cuando yo llegué allí, el Señor me dio dos tareas, una a corto plazo y otra a largo plazo. Entonces, la tarea que estaba dirigida a corto plazo era llevar el evangelio, invitar a las personas, atraerlos a un punto de reunión para presentarles las verdades de Dios. Pero había otra tarea a largo plazo y era construir un templo. Y la verdad es que esa tarea a largo plazo era todo un reto porque no teníamos financiamiento, teníamos que crear bases sólidas para que la iglesia fuera sostenible. Entonces, a veces en esos proyectos a largo plazo uno no quiere meter mano porque sabe uno que va a tardar mucho para ver el fruto. Pero yo quiero decirte que es necesario. Entonces, así como tenemos proyectos a corto plazo, tenemos que tener proyectos a largo plazo y la formación de líderes para el día de mañana tiene que ser un proyecto a largo plazo. Por eso, te repito que debemos de tener una visión hacia la eternidad. Tenemos que pensar en las generaciones futuras, no solo en el próximo evento que vamos a tener en la iglesia y que va a haber esto y que va a venir tal grupo y bueno, todo eso está bien, pero no tengo que perder de vista del lugar hacia donde tengo que llevar a los discípulos que el Señor me encomendó y que puso debajo de mis manos. Así que tenemos que formar discípulos, no seguidores. Tenemos que ser pacientes y constantes, entendiendo que el crecimiento espiritual de esas personas toma tiempo. Ahora, quiero que observes el modelo de Jesús. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo ministrando a sus discípulos? Por lo menos 3 años y medio, día y noche, 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. O sea, mira todo el tiempo invertido de nuestro Señor para formar a los discípulos. Ahora ve, yo te estoy hablando de que la formación de líderes no es la formación de toda tu iglesia. Tienes que entender eso. Porque el Señor Jesús alimentó a más de 5,000, sin contar hombres, sin contar mujeres ni niños. Era mucha gente a la que el Señor le predicaba. Gente que el Señor sanó, incontables hermanos, muchísima gente. Pero había un grupo de discípulos que eran 70. Y de esos 70 estaba un grupo más íntimo que eran 12. Y de esos 12 todavía había un grupo más íntimo de 3. Entonces quiero que observes que el Señor tuvo tiempo para todos, pero no dejó de atender a esos 3. Esos 3 estuvieron con Él en momentos muy importantes, muy trascendentes. Ahí estuvieron, porque formaban parte de su grupo cercano. Pero el énfasis, lo que yo quiero que entiendas es que llevó tiempo la formación. Así que tranquilo, lleva tiempo. El apóstol Pablo formó a Timoteo, de quien dice mi verdadero hijo en la fe. Y también formó a Tito y formó a otros. Pero ojo, no los formó para que lo ayudaran, no los formó para eso, sino para que produjeran en el ministerio. Pablo sabía que un día ya no estaría aquí.
Y eso te lo tienes que repetir constantemente. Un día ya no estaré aquí. Un día ya no estaré aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Formar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que produzca el Señor en ellos un carácter poderoso para que ellos sean los que continúen la tarea de llevar el Evangelio. Así que desde ya tenemos que empezar a identificar y a discipular hombres y mujeres fieles que puedan asumir la responsabilidad en el futuro. Ahora mira, este principio nosotros lo aplicamos desde las células. Cuando lanzamos a un encargado para que esté en una célula, lo primero que le decimos es, desde el primer día, tienes que empezar a pedirle al Espíritu que te muestre quién es el que viene detrás de ti, quién es el que sigue. Y puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un joven, pero el Espíritu tiene que revelarte quién sigue después de ti. Porque mientras tú les estás predicando, los estás atrayendo a Cristo, les estás enseñando las verdades bíblicas, ya tiene que estarse levantando un Timoteo al lado de ti, al que lo tienes que estar metiendo al ministerio, a quien le tienes que estar dando discipulado de manera más personal. Así que, hermanos, necesitamos desde ya empezar a identificar a esos hombres o a esas mujeres que van a estar cerca de nosotros. No te conformes con líderes que solo ayudan. Eso está bien, porque tienes gente que sabe, por ejemplo, tienes gente que sabe atender el sonido, el audio, las proyecciones, la alabanza, todo eso está bien, es gente que te está ayudando. Pero yo te estoy hablando de gente que tiene que tener el carácter para formar a otros en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, número 2. No tienes que imponer líderes, tienes que probar líderes. Y esto es muy importante porque Pablo también enseña en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 22, que no debemos imponer con ligereza las manos. Ahora, esto es bien importante porque a veces en las iglesias que se van formando, en las iglesias pequeñas, como uno no tiene gente y el pastor tiene mucho trabajo, pues se nos hace fácil dejarle cierta responsabilidad a algunos hermanos. El problema es que si esos hermanos no están capacitados, no han desarrollado el carácter en Cristo que deben de desarrollar, nos van a crear más problemas y en lugar de avanzar más rápido, nos van a regresar. Es un error, hermanos, es un error garrafal poner en autoridad a gente que no se ha formado primero. En el afán de cubrir necesidades, tenemos que tener cuidado, no coloquemos líderes sin primero probar 3 cosas. Número 1, su carácter. Número 2, su fidelidad. Y número 3, su doctrina. Ahora, ¿qué es esto de carácter? El carácter tiene que ver con la identidad del individuo, con sus valores, con sus principios, con su posición frente a Dios. Es un hombre, una mujer que no se dobla, que no se vende. Es una persona perseverante, es una persona íntegra. Eso, todo eso tiene que ver con el carácter. Si tú invitas a una persona a que sirva contigo el día domingo y esa persona no llega porque tuvo otro compromiso, ya se dobló. No es una persona sólida, firme, no ha desarrollado carácter. Si llega tarde, no ha desarrollado el principio de la puntualidad, no ha desarrollado carácter. Si es una persona que no le gusta que la manden, que tú le mandas a hacer algo y te pone caras y se molesta y termina haciendo lo que quiere, es una persona que no ha desarrollado carácter. Es una persona que necesitas procesarla, que necesitas meterla en el aula y empezar a enseñarle personalmente, porque si no desarrolla carácter, te va a dar un dolor de cabeza, amado. Número 2, tiene que ser fiel. ¿A quién? A Dios. Pero también tiene que ser fiel a ti. Imagínate a Elías sirviendo, ministrando en toda la atmósfera profética. Y quiero que te imagines a Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo mientras Elías estaba realizando el trabajo? Algunos
comentaristas bíblicos afirman que por lo menos fueron 30 años, los que Eliseo estuvo con Elías. Pero mostró en esos 30 años fidelidad. No se separó de él, lo sirvió, lo amó, estuvo con él. Ahora fíjate, estuvo con él aun cuando Elías no era muy buena onda con él. Dice la escritura que el Señor manda a Elías a que unja a Eliseo. Y búscalo en la escritura, nunca lo ungió. Nunca lo ungió. ¿A qué no lo ungió? Quizás no quería, no estaba convencido. Sino que cuando lo vio por primera vez le aventó el manto, solo le aventó el manto, no lo ungió. Y cuando cayó el manto sobre aquel sintió la presencia de Dios y todo cambió. Porque cuando viene un manto de cobertura espiritual sobre tu vida, las cosas cambian. Eliseo se levantó de lo que estaba haciendo, terminó de hacer la tarea y dijo, vámonos. Y desde ahí siguió a Elías. Pero fue fiel, a pesar de los malos tratos. A pesar de que seguramente Elías no le hacía mucho caso, él fue fiel y lo sirvió y le llamó Señor. Lo servía, estaba con él. Eso es lo que tenemos que probar, que la gente sea fiel. A veces nosotros mandamos a alguien en nuestra representación para que vaya a un evento y llega tarde, o habla mal, o en lugar de colocar nuestra imagen de manera positiva, la pone de manera negativa. Hermanos, no podemos poner gente que no sea fiel a Dios y fiel a nosotros. Otra más, tiene que ser gente que sepa doctrina, que sepa palabra, que esté instruido en las escrituras. Si no tiene esas tres características, vamos a observar muchas divisiones y escándalos en nuestra congregación. Así que mejor no pongamos de ligero las manos. Existe un proceso bíblico para poder reconocer a un líder. Y el Señor Jesús nos da una revelación poderosa en Lucas capítulo 16, verso 10. Dice el Señor que el que es fiel en lo pequeño puede ser colocado y también será fiel en lo grande. Así que las cosas pequeñas revelan el carácter verdadero de una persona. ¿Tú quieres saber si esa persona es obediente? Mándala a limpiar las sillas. Mándala a que cuide la puerta. Mándala a que haga el aseo. Mándala a cosas pequeñas y observa con qué actitud lo hace. Si es una persona que hace las cosas pequeñas con fidelidad, también las grandes las va a hacer con fidelidad. Tenemos que aprender a observar a la gente en la vida cotidiana. ¿Cómo prepara este líder su reunión celular? ¿Cómo cuida a un nuevo convertido, a una nueva persona? ¿Cómo va su vida de oración en lo secreto? O sea, hay que probar, hay que examinar en lo pequeño antes de confiarles una responsabilidad mayor. Si es una persona que nunca te llega a los eventos, que nunca te lleva a las reuniones, que siempre llega tarde, hermano, no es por allí. Búscale por otro lado. No es ahí. Si es una persona que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Además, se tiene que probar el carácter. Y el carácter, escucha bien, no se trata de habilidad, se trata de integridad. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Sansón? Sansón tenía muchas habilidades, su fuerza era su habilidad, pero no tenía carácter, porque solo salía una muchacha y se doblaba. Solo veía a una incircuncisa y se iba como caballo ciego al despeñadero. No, el carácter tiene que estar primero sobre la habilidad. Tú puedes tener un músico que toque muy bien, que cante muy bonito y que haga que la gente experimente ahí algo lindo en la atmósfera celeste, pero si ese músico no tiene carácter para vivir la santidad, no lo puedes llamar a liderazgo. Tienes que procesarlo primero, que procese el carácter,
porque el carácter es el eje central del liderazgo. Ahora, mira qué bonito, ¿eh? Qué diferente de Sansón a José. A José a lo mejor no tenía mucha habilidad. Ahí estaba él tendiendo las camas y haciendo el aseo. Pero escucha bien, cuando llegó la tentación, él no se dobló. Él no se dobló porque él sí tenía carácter. Él sabía que tenía que honrar a Dios. Él sabía que tenía que honrar a Potifar. Él sabía que tenía que honrar su legado. Un hombre de carácter sabe que no se debe de doblar, no solo porque Dios lo está viendo, sino porque los ángeles lo están viendo, porque la congregación lo está viendo, porque los incircuncisos lo están viendo, porque es un ícono y está dejando un legado. Y el legado no tiene que ser manchado. Entonces es importante entender que el carácter tiene que ver con integridad, con dominio propio y sobre todo con una actitud firme que no se dobla ante el pecado. Tiene que ser fiel a la doctrina, el líder que vayas a llamar. Eso significa que tiene que tener una clara convicción de que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, es poderosa. Forma al creyente. Hay mucha gente. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso, pastor? Pues es muy fácil, es muy sencillo, porque no se trata solo de conocer la Biblia, sino de vivirla. Entonces, tú vas a observar si ese líder realmente vive lo que tú le predicas el domingo durante la semana. Tú lo vas a conocer, lo vas a ver. Porque no se trata solo de conocer la palabra, sino de vivirla, para después defenderla y para después predicarla, anunciarla, proclamarla. Pero si yo no vivo lo que predico, pues fácilmente voy a dar un mal testimonio. El líder tiene que tener una madurez emocional y espiritual para enseñar la palabra. Mire, a veces pasa que ponemos a cada gente en el púlpito, hermano. Tenga usted cuidado, tenga celo por su púlpito. A veces le dejamos el púlpito a gente soberbia, a gente grosera, a gente que se sube en el púlpito y se siente maestro de la ley y empieza a golpear a la gente, a maltratarla, empieza a establecer legalismos, empieza a hacer puros destrozos. ¿Y sabe cuál es el colmo? Que lo volvemos a poner. Ay, Dios mío. Hermano, no. Le dejamos el púlpito a gente que a veces es nueva en el evangelio, que no ha desarrollado el carácter emocional ni espiritual y que son niños fluctuantes, que son niños que hoy están enojados y mañana están felices y saber haber pasado mañana cómo estén. A esa gente no le deje el púlpito. Es más, no le deje la influencia de tener un grupo ni de dos personas, porque con ese espíritu que hay en él, de ese espíritu va a alimentar a los otros. Tenemos que observar que el líder no sea interesado. Sí, pastor, lo acompaño, pero ¿sí nos irán a pagar? Hay que ir a un viaje, sí, pero nos van a dar dinero. No, observe que la gente a la que usted esté llamando sea gente que quiera servir. El líder debe de buscar servir, no ser servido. ¿El Señor va a suplir en el camino? Claro que sí, el líder tiene que aprender eso. Yo no voy a ir a predicar a tal lugar para que me paguen. Yo no voy a viajar a tal sitio para que me den. Yo voy a ir allá porque el Señor me está enviando y aquel que me está enviando va a suplir todo lo que necesito conforme sus riquezas en gloria. Él lo va a suplir porque Él ya lo ha pagado de antemano. Pero tenemos que aprender a formar eso en nuestros líderes, que tengan disposición de servir en lo oculto, donde nadie los ve, donde no están las cámaras. Porque ahora todo el mundo quiere salir en cámara de HD, pero nadie quiere ir a predicar ahí en la esquina. Ahora todo el mundo quiere salir en unas grandes plataformas, pero nadie quiere ir a hacerle el trabajo en las montañas, en las serranías. Entonces el líder debe de buscar servir, no ser servido. El líder debe de buscar servir a los demás como Cristo lo hizo.
Cristo dio su vida, amados. Y si Cristo dio su vida y la vida se traduce en tiempo, nosotros también debemos dar la vida por Él. Así que tenemos que observar esto en los líderes. Tenemos que observar esto. Si no se observa esto, mejor haz un stand-by. Mejor detente. Tienes que evaluar antes de delegar a alguien. Alguien tiene que estar diciendo amén, aunque yo no lo oiga. Pero alguien tiene que estar diciendo es cierto. Es cierto. ¿Cuántos problemas en la iglesia nos hubiéramos evitado si no hubiéramos puesto al hermanito a estar ahí? Si lo hubiéramos capacitado primero, si lo hubiéramos enseñado primero. Ayer estuve yo escuchando un testimonio que realmente me dolió. Porque en una congregación se les ocurrió la asombrosa idea de poner a una hermanita que acababa de llegar como una ujier. Fíjate, para quien no sepa qué es una ujier, es la persona que está encargada de proyectar la imagen de la iglesia cuando las personas nuevas van llegando. Usted ve a una ujier bien arregladita, bien bañadita, bien peinadita y con una sonrisa enorme en su rostro, diciendo, bienvenido, tenemos un lugar especial para usted, y pasando a la gente. Pues se les ocurre poner a una persona sin capacitarla, sin enseñarla. ¿Saben qué hizo esa mujer? Se ha venido encargando durante tiempo de echar para afuera a toda la gente. En lugar de recibirlas con una buena atención, las recibe con una mala atención. En lugar de ser sabia, prudente para tratar a los niños, termina regañándolos. Y todo eso ha estado sacando gente de la iglesia como no se imagina. Hermanos, amados, tenemos que evaluar a la gente, enseñarle sus responsabilidades, observar quién puede ser el candidato. Mire, yo le tengo que decir una verdad bíblica en este momento. Y es que el Espíritu Santo me lo está metiendo en el alma en este instante. Tú no levantas a los líderes. Tú no levantas, tú no capacitas a la gente en esencia. Quien lo hace es el Espíritu Santo. Pero tú tienes que tener la visión para saber qué es lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en el liderazgo para entonces colocarlo en el lugar donde debe de estar. Si el Espíritu aún no ha terminado, espera que termine. Y coloca a la gente en el lugar donde debe de estar. Observa al candidato, observa al líder y después colócalo donde debe de estar. Número 3. Formar líderes enseñadores, no solo administradores. Qué importante es esto. Pablo dice que la gente a la que llamemos sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí la cosa se pone buena. Mira, la tentación de líderes ejecutivos es mucha. Porque muchas iglesias están buscando líderes para que organicen eventos, para que acomoden las luces, para que la cosa se vea bonita, pero no están alimentando espiritualmente al rebaño. Ese es el problema. El evento se ve bien, las luces se ven bonitas, la proyección se ve de calidad, sí. El problema es que no están inyectando la palabra de Dios, y la palabra tiene que ser inyectada en una congregación para que la gente crezca, la gente se desarrolle, la gente espiritualmente vaya adelante. Si no hay palabra, si no se enseña correctamente la escritura, vamos a ir en retroceso y la gente no va a crecer, y toda la vida vamos a tener niñosaurios en la congregación. Niñotes que llevan años ahí pero que no crecen. El modelo bíblico es claro. El líder tiene que ser capaz de transmitir la palabra. Tiene que ser una persona que ame la escritura, que viva la escritura y que enseñe la escritura. Tú vas a colocar a una persona, fíjate, a darle clases a los niños. A los niños, por amor de Dios, que son una generación de gloria que viene detrás de nosotros. Tú no puedes poner a cualquier persona ahí. O a la hermanita que apenas se acaba de congregar ahí. Hermano, no. Vas a arruinar una generación.
La persona que tiene que estar a cargo de la enseñanza de la niñez tiene que ser una persona apta para enseñar, que enseñe la palabra con amor, con paciencia. No que sea un legalista, sino que sea una persona que realmente ame a Dios. Miren, Pablo y Timoteo se convirtieron en maestros y de ahí empezaron a ejercer el apostolado. Y es que Pablo no solo quería a Timoteo como un compañero, no. Fíjese lo que dice en 2 Timoteo 4:2 y Pablo es muy claro y le dice, yo te dejé para que corrijas y para que enseñes. Pero corregir implica que el que va a corregir debe de tener un corazón humilde, un corazón lleno de amor y también lleno de firmeza para corregir lo que está mal. Entonces se requiere que la persona que va a enseñar también sepa corregir. Esos son los líderes que tienes que empezar a formar. Gente que el día de mañana pueda corregir a la gente. Miren, hay un grave mal en muchas organizaciones cristianas hoy, porque se le delega el trabajo del pastoreo a determinada persona. Fíjense lo que está pasando hoy en muchas congregaciones. En la iglesia que está en Acapulco hace falta un pastor. Vamos al seminario, traigamos a un pastor y mandémoslo para allá. Llega el pastor con una iglesia que no conoce, hay que hacer labor para estar trabajando con ellos. Y ya cuando la cosa va muy bien, entonces le dicen, ¿sabe qué, pastor? Ahora ya váyase de aquí para allá. Y vamos a mandar a un nuevo pastor de este lado. Escuchen, eso es un mal. Eso es un mal. Porque una vez que la gente ya se adaptó a su pastor, ya va a empezar a trabajar con el pastor apenas está formando líderes, le cortan esa iniciativa de seguir formando líderes. Y a veces es el colmo que cada año se esté cambiando a los pastores. Eso no es correcto. Lo que es correcto es que si algún hombre tiene un llamado para empezar el ministerio, que empiece de la nada. El Señor de la nada lo hizo todo. Entonces, si tú a mí me vienes a decir que eres un pastor, que tienes el llamado de parte de Dios, empieza en tu casa, abre las puertas del garage, empieza a predicar y que aquel que te llamó te respalde para que se levante una congregación y no que al ratito, a los 2 años, quieras ir a brincar a otra iglesia. Entonces es importante, hermanos, invertir en la formación pastoral, en la formación teológica de nuestros líderes. Es importante no delegar solo tareas logísticas, sino que la persona que va a estar ahí pueda estar enseñando. Ahora bien, me estoy acercando al final de esta enseñanza. Nosotros, queridos hermanos, un día ya no estaremos, pero tenemos que dejar un legado. Repite conmigo, un día yo ya no estaré, pero debo dejar un legado. Hermano, predicar es vital, pero tenemos que estar observando qué es lo que vamos a dejar aquí. Tienes que estar observando a tus hijos, tienes que estar observando a tus hijos espirituales, tienes que estar observando para que el ministerio se sostenga, continúe, y que no vaya a ser que cuando tú ya no estés aquí, todo lo que construiste se desvanezca. Qué triste, qué pérdida, por causa de que no formamos líderes. Yo recuerdo una agrupación donde estuve mucho tiempo, donde había líderes, pero no con la visión de discipular a otros. Recuerdo una anécdota chistosa que leí de un escritor llamado John Maxwell. Él decía que hay gente en el liderazgo que no tiene ni idea de lo importante que es dejar un legado. Entonces esta gente decía de un gerente que mandó llamar a su gente y le decía, búsquenme entre toda la empresa a un joven audaz, capaz y que tenga todas las características para ocupar una gerencia.
En fin, que sea una persona digna de ocupar mi puesto. Y cuando lo encuentren, córranlo. Tristemente, en muchas iglesias eso predomina. Hay líderes que no buscan dejar un legado. Hay líderes que solo quieren ser ellos y no quieren formar a otros. Y piensan equivocadamente que van a estar ahí toda la vida. Hermanos, no es así. El tiempo va pasando, las fuerzas van menguando. Necesitamos que otros crezcan. Juan el Bautista tuvo esa visión cuando dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Otros tienen que crecer, amados, porque el reino no es nuestro, el reino es de Cristo, y el Espíritu Santo va a levantar a la gente que tenga que estar, así como te levantó a ti, así va a levantar a tus generaciones, y tú tienes que tener esa convicción y saber que el Señor es el que va a establecer su gloria en medio de tu ministerio. Pero forma, capacita, no tengas prisa en colocar a los líderes, pero tampoco descuides su preparación. Tu mayor éxito no es lo que haces, sino a quién estás preparando para continuar el trabajo que estás haciendo. Yo quiero lanzarte 3 desafíos después de haber escuchado esta conferencia. 3 desafíos. El primero, identifica 3 personas en tu iglesia que tengan un potencial de liderazgo. Solo 3. Obsérvalas, ubícalas, identifícalas. Después, invierte tiempo con ellas. Invítalas a tomar un café, invítalas a desayunar. Empieza a inyectar palabra con ellas, enséñales, capacítalas, muéstrales y prepáralas con la visión de que esas personas preparen a otros. Dice la Escritura: lo que has oído de mí, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. La iglesia del futuro, queridos hermanos, depende de los líderes que tú estés formando hoy. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por esta palabra. Te pedimos sabiduría para poder predicar y enseñar. Gracia para que nuestro discurso cause un impacto positivo en el oyente. Quiero pedirte, Señor, que me des discernimiento para que yo pueda formar líderes conforme tu corazón. Señor, anhelo que nuestro ministerio impacte el presente, pero también quiero dejar un legado para las generaciones futuras. Anhelo, Señor, que el día de mañana generaciones sean levantadas con gloria, con poder, con autoridad, que sean idóneos, Señor, para predicarles a otros y para alcanzar a las multitudes. Tú nos has dado palabra profética y nos has dicho, Señor, que vendrán multitudes y que nuestros hijos estarán ahí predicando. Entonces, Señor, si esto es así, dame el carácter y la visión para formar en otros un espíritu, un carácter de predicadores, para que enseñen a otros, para que amen tu palabra. Señor, guíanos para ser fieles en tu enseñanza y para tener paciencia en la formación de nuevos líderes. Yo sé que lleva tiempo. Yo sé que los líderes no se forman de un momento a otro. Pasa tiempo, Señor. Pero yo te pido que nos ayudes en la formación, que nos hagas audaces para discipular a otros y que tu iglesia crezca en gracia y crezca en verdad en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego, Señor, que esta palabra la siembres y la establezcas en cada líder que la está escuchando. Yo te pido que esta visión, Señor, se establezca en su mente, en su corazón. Espíritu Santo, haz una obra especial en el liderazgo que está oyendo hoy esta palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que pongas, que siembres esta palabra en su mente, que ellos empiecen a buscar líderes idóneos, que empiecen a formarlos, enseñarlos, a trabajar con ellos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.
Amados, espero de verdad que les haya bendecido esta palabra, que tengan ustedes una, una revelación fresca de parte de Dios a partir de este momento, que el día de mañana ustedes se levanten con esa visión de formar a otros en el carácter de Cristo, de invertir en otros, de capacitar a otros, porque esos otros son los que van a llevar la tarea cuando tú y yo ya no estemos. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.